Me llamo Daniela Morales, tengo 32 años y vivo en Guadalajara desde que nací. Nunca pensé que el cumpleaños de mi esposo terminaría siendo el día en que por fin entendí quién era mi familia y quién solo fingía serlo. Mi hija Sofía tiene 6 años. Es lo más importante que tengo en este mundo. La tuve joven, a los 24, con un hombre que se fue antes de que ella cumpliera un año. No voy a entrar en esa historia ahora, porque no es la que importa. La que importa empieza cuando conocí a Ricardo. Ricardo Morales llegó a mi vida cuando Sofía tenía 2 años. Desde el primer día que los presenté, él la trató como si fuera suya. No como hijastra, no como la niña de Daniela. Como su hija. La llevaba a la escuela, le enseñó a andar en bicicleta, se aprendió su caricatura favorita solo para poder hablar con ella de eso en las noches. Cuando nos casamos, Sofía tenía 4 años, y el día de la boda ella caminó hacia el altar tomada de su mano, no de la mía. Para Ricardo, Sofía nunca fue casi su hija. Era su hija. Punto. El problema siempre fue su madre. Doña Consuelo, mi suegra, es una mujer de 68 años que vive en la colonia Providencia, en una casa grande que Ricardo y su hermano Fernando le ayudaron a comprar hace años. Desde que la conocí, sentí que había una distancia que ella nunca quiso cerrar. Educada, sí. Amable en apariencia, también. Pero fría con Sofía de una manera que al principio pensé que me estaba imaginando. Nunca le decía a mi nieta. Siempre la niña. En las fotos familiares, sin que nadie lo notara demasiado, Sofía siempre quedaba al borde, casi fuera del encuadre. En los cumpleaños de los hijos de Fernando, sus nietos biológicos, Emilia y Mateo, había pastel especial, regalos envueltos con moños, canciones completas. En el cumpleaños de Sofía, cuando íbamos a su casa, había un feliz cumpleaños apurado y un sobre con 100 pesos. Se lo mencioné a Ricardo varias veces a lo largo de los años. Él siempre me decía lo mismo, mi mamá es así con todos, no te claves. Yo quería creerle. Quería pensar que estaba exagerando, que la maternidad me había vuelto sensible a cosas que no merecían tanta atención. Hasta el sábado pasado. Ese día era el cumpleaños número 35 de Ricardo, y doña Consuelo insistió en organizar la celebración en su casa, con toda la familia. Para variar, que sea aquí, que ya hace tiempo que no reciben a nadie como se debe, dijo por teléfono, y a mí ya me sonó raro, pero no le di importancia. Llegamos ese sábado con un pastel que Sofía había ayudado a decorar, con las manos llenas de betún azul, orgullosa de haberlo hecho para mi papá. Ella entró a esa casa feliz, con ese pastel en las manos, sin saber que en menos de una hora, alguien iba a intentar arrancarle el lugar que le correspondía en su propia familia. La casa de doña Consuelo estaba llena. Estaban Fernando y su esposa Paulina, los primos, algunos vecinos de toda la vida, y por supuesto, Emilia y Mateo, los nietos verdaderos, como pronto descubriría que los llamaban a mis espaldas. La mesa larga del comedor estaba puesta con un mantel blanco bordado, el que doña Consuelo solo saca para ocasiones importantes. Había un lugar para cada quien, con tarjetitas escritas a mano indicando dónde sentarse. Conté los lugares mientras Sofía dejaba el pastel en la cocina, Ricardo, yo, Fernando, Paulina, Emilia, Mateo, doña Consuelo, y 2 tíos más. No había tarjeta con el nombre de Sofía. Pensé que era un descuido. Le pregunté a doña Consuelo, con la voz más tranquila que pude sacar, si Sofía se sentaba junto a mí. Ella sonrió, esa sonrisa que ya conocía, la que usa cuando está a punto de decir algo cruel disfrazado de practicidad. Es que la mesa ya no tiene más espacio, mija. Puse a la niña una mesita en el cuarto de la tele, con unos platos bonitos, para que no se sienta sola. Ahí puede ver sus caricaturas mientras comemos los adultos. Sofía tenía 6 años. No era un bebé al que hubiera que aislar. Era una niña que llevaba puesto su vestido favorito, el de flores amarillas, porque quería verse bonita en el cumpleaños de su papá. Le dije que no había ningún problema en acomodar una silla más en la mesa grande, que yo misma la traía. Doña Consuelo negó con la cabeza. Ay, Daniela, no seas así. Es solo por esta vez. Quiero que hoy sea una comida familiar, de verdad, entre los que somos familia de sangre. Tú me entiendes.
Ahí lo dijo. Familia de sangre. Y como si no hubiera sido suficientemente claro, cuando Sofía se acercó preguntando dónde se sentaba, doña Consuelo la tomó suavemente del hombro, la giró hacia el pasillo y le dijo, con esa voz dulce que usan algunas personas para decir las cosas más hirientes. Ven, mi amor, tú vas a comer aquí en el cuarto de la tele, con Emilia y Mateo no, ellos comen con los grandes porque son los nietos de verdad. Tú vas a estar bien aquí solita, ¿sí? La empujó, no con violencia, pero sí con firmeza, hacia el pasillo, frente a todos los que estábamos ahí parados, viendo cómo mi hija de 6 años era sacada de la mesa familiar como si estuviera de sobra. Sofía no dijo nada. Se quedó viendo a su abuela con esa expresión que tienen los niños cuando entienden que algo está mal pero no tienen las palabras para explicarlo. Miró hacia atrás, buscándome con los ojos. Yo sentí que el piso se abría bajo mis pies. No grité. No lloré. Me quedé congelada un segundo, ese segundo eterno en el que el cuerpo no sabe si moverse o quedarse quieto, procesando lo que acaba de presenciar. Fui hacia Sofía antes que nadie más reaccionara. Me agaché a su altura, en medio del pasillo, y le dije que no pasaba nada, que en un momento veníamos por ella. Ella asintió, pero sus ojitos ya estaban llenos de lágrimas que se esforzaba por no dejar caer, porque a los 6 años ya había aprendido. Sin que nadie se lo enseñara directamente, que hay momentos en los que hay que aguantarse. La dejé sentada frente al televisor con un plato que alguien, creo que Paulina, con cara de pena, le había puesto ahí, y volví al comedor con el corazón latiéndome tan fuerte que sentía que todos podían escucharlo. Doña Consuelo ya estaba sentada en su lugar, sirviendo el mole como si nada hubiera pasado, como si sacar a una niña de su propia familia de la mesa fuera algo tan normal como poner las servilletas. Le pregunté, frente a todos, ¿por qué había hecho eso? Ya te expliqué, Daniela. No hay espacio. Hay una silla en la cocina, la puedo traer yo misma. No es por la silla, mija. Y aquí bajó un poco la voz, pero no lo suficiente como para que no la escucháramos todos. Es que quiero que hoy comamos en familia, de verdad. Tú sabes cómo son las cosas. Emilia y Mateo son sangre Morales. La niña, pues tú sabes. Fernando, mi cuñado, bajó la mirada hacia su plato. Paulina se removió incómoda en su silla. Nadie dijo nada. Nadie se paró a defender a mi hija. Y entonces vi a Ricardo entrar al comedor. Había salido un momento antes a contestar una llamada del trabajo, en el patio de atrás. No sé cuánto alcanzó a escuchar desde ahí, pero por la expresión de su cara, entendí que algo se había llegado hasta él. Se quedó parado en la entrada del comedor, viendo la mesa completa, viendo a su madre sirviendo mole con toda tranquilidad, y viendo la silla vacía donde debería haber estado su hija. ¿Dónde está Sofía?, preguntó, con una calma que a mí, que lo conozco desde hace 8 años, me dijo que por dentro no estaba nada calmado. Nadie contestó de inmediato. Fue doña Consuelo la que, sin pensarlo 2 veces, repitió el mismo argumento que me había dado a mí, con la misma sonrisa tranquila, sin sospechar lo que estaba a punto de desatar. Está viendo la tele, mijo. Le puse una mesita ahí para que los que somos familia de sangre podamos comer tranquilos. El silencio que siguió fue distinto al anterior. Este no era un silencio incómodo. Era un silencio que se sentía como el aire antes de una tormenta. Ricardo caminó despacio hacia la mesa. No se sentó. Se quedó de pie, con las manos apoyadas en el respaldo de su propia silla, viendo a su madre. ¿Sacaste a mi hija de la mesa? Ricardo, no te pongas así, es solo. ¿Sacaste a mi hija de la mesa el día de mi cumpleaños, para hacerle espacio a mis sobrinos? La voz de Ricardo no subió de volumen. Eso fue lo que más me impresionó. No gritó. No golpeó la mesa. Habló con una firmeza que yo nunca le había escuchado usar con su madre, en 8 años de conocerlo. Doña Consuelo intentó sostener su explicación, pero esta vez con menos seguridad. Es que ella no es, bueno, tú sabes que legalmente. ¿Legalmente qué, mamá? La interrumpió, y por primera vez desde que entró, su voz sí subió un poco. ¿Vas a decirme que Sofía no es mi hija porque no la engendré yo? Porque déjame decirte algo que debiste entender hace 6 años.
Yo elegí ser su padre. Nadie me obligó. La elegí a ella todos los días desde que tiene 2 años. La llevé al doctor cuando le dio varicela. Me desvelé con ella cuando tuvo pesadillas. Fui a cada festival de la escuela. Firmé sus boletas. ¿Sabes quién no ha hecho nada de eso? Tú. Fernando trató de intervenir, pidiendo que se calmaran, que no arruinaran la comida. Ricardo lo volteó a ver. Fernando, ¿tú viste cómo la sacaron del comedor? Todos la vieron. Y nadie dijo nada. Ese silencio fue el más pesado de todos, porque era verdad. Ninguno de los adultos en esa mesa había movido un dedo para defender a una niña de 6 años que fue apartada frente a todos. Doña Consuelo, sintiendo que estaba perdiendo el control de la situación, cambió de táctica. Empezó a decir que ella siempre había querido a Sofía, que solo era una cuestión de orden en la mesa, que Ricardo estaba exagerando, que él sabía cómo era ella. Que no había necesidad de hacer un escándalo delante de todos. Ricardo la dejó terminar. Y luego dijo algo que nadie en esa mesa esperaba escuchar. Mamá, llevo 8 años viendo cómo tratas diferente a mi hija. 8 años viendo cómo la dejas al margen en las fotos, cómo le compras el regalo más barato, cómo nunca dices su nombre completo, solo, la niña. Pensé que con el tiempo ibas a cambiar. Pensé que en algún momento ibas a verla como lo que es, tu nieta. Hoy me quitaste esa esperanza. Doña Consuelo abrió la boca para responder, pero Ricardo levantó la mano, no de manera agresiva, sino con la firmeza de alguien que necesita terminar lo que está diciendo. Voy a ir por mi hija. Y cuando vuelva, ella se va a sentar en esta mesa, junto a mí, donde debió haber estado desde el principio. Si eso te incomoda, dímelo ahora, para saber si mi familia es bienvenida en tu casa o no. Se dio la vuelta y caminó hacia el cuarto de la tele. Yo lo seguí, con el pecho apretado, sin saber si sentir alivio o tristeza por lo que estaba pasando. Encontramos a Sofía sentada en el sillón, con el plato casi sin tocar, viendo caricaturas sin realmente verlas. Cuando Ricardo entró, ella levantó la vista y le sonrió, esa sonrisa que los niños dan incluso cuando algo les dolió, porque no quieren preocupar a los que aman. Ricardo se agachó frente a ella. ¿Sabes qué, mi amor? Te equivocaste de mesa. Tu lugar está allá con nosotros. Vamos. La tomó de la mano y caminó con ella de vuelta al comedor. Yo iba detrás, viendo la escena como si fuera ajena a mí, aunque era mi propia vida. Cuando entraron, Ricardo acomodó una silla extra junto a la suya, sin pedirle permiso a nadie, y sentó a Sofía ahí, directamente entre él y yo. Le sirvió comida en su plato, con sus propias manos, y le dijo, lo suficientemente fuerte para que todos escucharan. Aquí es donde te sientas siempre. Con tu familia. Emilia, la sobrina de 9 años, miró la escena con una expresión confundida. Como si apenas empezara a entender que algo en esa mesa había estado mal durante años sin que nadie se lo explicara. Doña Consuelo se quedó viendo su plato, sin decir una palabra más, con una expresión que no supe si era vergüenza o simple molestia por haber sido desafiada frente a toda la familia. La comida continuó, pero en un ambiente completamente distinto. Nadie hablaba con la misma soltura de antes. Fernando intentó hacer algún comentario sobre el trabajo para aligerar el ambiente, pero nadie le siguió la conversación con ganas. Sofía, ajena a la atención de los adultos, empezó a comer tranquila, sentada entre sus padres, y en algún momento hasta se rió de algo que Ricardo le susurró al oído, algo sobre el mole picante y su cara de sorpresa cuando lo probó. Fue Paulina, mi cuñada, quien se acercó después, mientras recogíamos los platos en la cocina, y me dijo en voz baja que sentía mucho lo que había pasado, que ella siempre había pensado que era una injusticia como trataban a Sofía diferente, pero que nunca se había atrevido a decir nada porque Doña Consuelo es de las que no perdonan que le lleven la contraria. Le agradecí que me lo dijera, aunque por dentro pensé que el silencio de tantos años, aunque viniera de buenas intenciones, también había sido parte del problema. A veces el silencio de la gente que no está de acuerdo pero no dice nada pesa tanto como las palabras de quien sí lastima directamente. Antes de que sirvieran el pastel, Doña Consuelo se acercó a mí en la cocina. Pensé que venía a disculparse. En cambio, me dijo,
con esa voz baja que usa cuando quiere que algo quede entre nosotras. No entiendo por qué Ricardo hizo tanto drama. Yo nunca he tratado mal a la niña. No le contesté con enojo. Le contesté con la calma que ya había aprendido de mi esposo esa misma tarde. Doña Consuelo, mi hija tiene 6 años. No entiende de sangre ni de apellidos. Solo entiende que hoy su abuela la sacó de la mesa de su papá frente a toda la familia. Eso es lo único que ella se va a llevar de este cumpleaños, y es lo único que va a recordar de usted por mucho tiempo. Ella no dijo nada más. Se dio la vuelta y siguió acomodando los platos del pastel, como si con eso pudiera borrar lo que había pasado hacía menos de una hora. El resto de la tarde transcurrió con una cortesía tensa, de esas que se sostienen solo porque nadie quiere ser el que provoque otra escena. Cantamos las mañanitas, Sofía ayudó a repartir los platos de pastel, y en algún momento Emilia, la sobrina, se acercó por su cuenta y le ofreció a Sofía sentarse junto a ella un rato a jugar con su tablet, como si algo dentro de ella también hubiera entendido que su prima merecía ser incluida. Cuando nos despedimos esa noche, Doña Consuelo abrazó a Ricardo con la rigidez de siempre, y a mí me dio un beso rápido en la mejilla. A Sofía la abrazó también, pero fue un abrazo corto, sin calidez, el mismo tipo de abrazo que llevaba dando durante 6 años. En el coche, de regreso a casa, Sofía se quedó dormida antes de llegar al primer semáforo, cansada después de un día que para ella había sido, a pesar de todo, un cumpleaños más de su papá. Ricardo manejaba en silencio. Al llegar a un alto, sin verme, me dijo: «Ya no vamos a ir a las reuniones en casa de mi mamá si Sofía no es tratada como el resto de mis sobrinos. No voy a exponerla a esto otra vez». Le pregunté si de verdad estaba dispuesto a distanciarse de su madre por esto. «No me estoy distanciando por capricho, Dani. Me estoy distanciando porque tengo que elegir, y siempre voy a elegir a mi hija. Si mi mamá quiere estar en nuestra vida, tiene que aprender a querer a Sofía como quiere a Emilia y a Mateo. Si no puede hacer eso, entonces tiene que aceptar que nos vamos a ver menos». Las semanas siguientes fueron distintas. Doña Consuelo llamó un par de veces, con el tono de alguien que espera que todo vuelva a la normalidad sin tener que cambiar nada. Ricardo fue claro cada vez. La próxima reunión familiar, Sofía se sienta en la mesa principal, sin condiciones, sin mesitas aparte, sin comentarios sobre sangre verdadera. O simplemente no habría próxima reunión. Hoy, casi un mes después de aquel cumpleaños, las cosas siguen sin resolverse del todo con Doña Consuelo. Hubo una comida familiar hace 2 semanas, en casa de Fernando esta vez, y Sofía se sentó en la mesa principal sin ningún problema, entre risas y conversación normal. Doña Consuelo estuvo cordial, distante, pero cordial. No sé si en el fondo cambió algo en ella o si simplemente está aprendiendo a comportarse porque sabe que, si no lo hace, se queda sin ver a su hijo y a su nieta. Lo que sí cambió, y de manera profunda, fue como Sofía ve a su papá. Hace unos días, mientras la ayudaba a hacer la tarea, me dijo, sin venir mucho al caso: «Mami, mi papá me defendió delante de todos en su cumpleaños, ¿verdad?». Le dije que sí. Ella sonrió y siguió coloreando, como si esa frase le hubiera dado algo que necesitaba escuchar en voz alta. Yo también aprendí algo de todo esto. Aprendí que el silencio de la gente que no está de acuerdo pero tampoco dice nada no protege a nadie. Y aprendí que la familia de verdad no se mide en apellidos ni en sangre compartida, sino en quien se levanta de su silla cuando ve que alguien pequeño está siendo apartado injustamente. Ricardo no gritó esa tarde. No hizo un drama exagerado ni humilló a nadie. Simplemente puso un límite claro, delante de todos, y ese límite le devolvió a mi hija algo que ninguna disculpa después hubiera podido darle: la certeza de que su lugar en esta familia nunca más va a estar en duda. Si esta historia te tocó de alguna manera, si alguna vez viviste algo parecido con tu propia familia, cuéntamelo en los comentarios, me encantaría saber cómo lo enfrentaste. Y si te gustaría escuchar más historias como esta, ya sabes, suscríbete al canal, así no te pierdes las próximas. Nos leemos por aquí. Cuídate mucho.